Gracias, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, Padre. Es un gozo poder alabarte. Es un gozo, Señor, poder estar con nuestros hermanos juntos y ministrar tu corazón, Señor. Nos disponemos ahora a recibir tu palabra, amén. Podemos tomar nuestro lugar. Hermanos, tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a Casa de Oración Milpa Alta. También le damos la bienvenida a todos que están conectando por medio de Facebook. Vamos a dar los anuncios de esta tarde, hermanos, para iniciar el servicio. Ya Dios nos permitió alabarle con los cantos de adoración. Ahora vamos a dar los anuncios en un lugar. Digo que todos somos de casa, entonces vamos a pasar ese tiempo. Les informamos que los días martes y jueves a las 7 de la mañana y domingos a las 8:20 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración. Unámonos en oración, hermanos. Recuerden que somos Casa de Oración Milpa Alta. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La vida y los milagros de Jesús. El tema de la enseñanza de hoy será: Mujer, eres libre de tu enfermedad, basada en Lucas 13, 12 y 13. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo una vez al mes los sábados a las 8 de la noche. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta, para que estén atentos, hermanos, que estén en este hermoso ministerio de servicio y amor. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 11:30 de la mañana en calle Cerrada Calotpa número 27 en el pueblo de San Juan Tepenáhuac. Los requisitos para la estancia en la iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá tener su cubrebocas y careta, deberá tener agua y lunch. Asimismo, no se le permite la estancia a personas adultas. Deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y el mismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deberán tener su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán tener su pañalera y su leche. No se permite tener juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en pantalla. Asimismo, se les hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse al hermano Alberto o comunicarse en el número que aparece en la pantalla. A los padres de familia que tienen hijos y que no los hayan presentado el Señor, se les informa que el próximo domingo 15 de mayo se llevará a cabo la presentación de niños. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Alberto al finalizar el servicio para que anoten a sus niños. Hermanos, les informamos que se está cursando el segundo trimestre del Instituto Bíblico nivel básico presencial y en línea con las materias Poseed la tierra y los 10 mandamientos, que son presencial a las 9 de la mañana y 10:20. Proclamadores de su gloria y la vida en el Espíritu del Nuevo Testamento son por línea. Les pedimos que estén atentos cuando se abran nuevos trimestres y se inscriban. Para mayores informes, acercarse con la hermana Marta o bien al número que aparece en pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Las Parábolas de Jesús. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, les informamos que el domingo 22 de mayo a las 5 de la tarde recibiremos la visita de los pastores Daniel y Paola Rubalcaba de Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México, por lo que el servicio general comenzará a las 5 de la tarde. No habrá servicio a las 11:30 de la mañana
como usualmente empezábamos. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana con la serie titulada Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Juan. También a toda la congregación les informamos que el próximo sábado 4 de junio en Morelos se llevarán a cabo los bautizos en agua. Es importante para aquellos que no se hayan bautizado que se inscriban, y también para aquellos que ya se hayan bautizado, que en su momento no tuvieron curso de preparación, deberán de inscribirse, tomar el curso de preparación y bautizarse. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Alberto al número que aparece en la pantalla. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa del hermano asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres, hermanos. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Alberto al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería, administración, favor de acercarse con el hermano Alberto al finalizar el servicio, o bien comunicarse al número que aparece en pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, acercarse con el hermano Alberto al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en las páginas de Facebook y YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden, debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Hermanos, vamos a orar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas 13. Capítulo 13, versículos 12 y 13. Vamos a darle lectura, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice Lucas 13, 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir también por nuestra hermana Laura, que tiene situaciones complicadas en su vida, que Dios le ayude a que pueda salir de esta situación. Y pues obviamente orar también por aquellos que de alguna manera tenemos conocimiento y tenemos alguna necesidad. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Padre eterno, Padre celestial, Dios de toda gracia, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor, que nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos en esta noche. En nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te rogamos por aquellos que tienen, Señor, situaciones de enfermedad o situaciones que estén pasando en sus vidas, Padre. Te rogamos en esta noche, Señor, por la hermana Laura, Padre, que tú veas su situación, Señor. Padre, tú conoces nuestros corazones, Señor, y sabes, Señor, cuál es nuestra necesidad. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti, Señor. Ella también necesita de ti, Padre. En este momento, Señor, te rogamos por su vida, te rogamos, Señor, por su familia, te rogamos, Señor, porque ella pueda ser restaurada, Señor, en la situación que esté pasando, Padre, y que pueda levantarla nuevamente, Señor, para que esté sirviendo en tu congregación. Gracias te damos, bendito Dios, por aquellos también, Señor, que hoy estamos aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor,
nuestros ojos espirituales, Padre, que podamos ver y entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar en esta tarde. Tal vez alguno necesite sanidad también, Padre, como aquella mujer que estaba enferma. Quizás alguno necesite también ser restaurado, Señor. Háblanos, Señor, te rogamos en nombre de tu Hijo Jesús. También te rogamos por el pastor que esta tarde va a dar tu palabra, Señor. Que seas con él, Padre, que lo uses, Señor, porque tú lo has estado usando como tu siervo para que siga, Señor, dando tu palabra y sea, Señor, para nosotros el sustento de este día, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Que así sea. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Es una tarde muy fresca. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos llama a dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y bueno, pues hay que aprovechar el calorcito, la frescura y también el tiempo de la palabra. Que así sea, ¿verdad? Bien, seguimos con nuestra serie La vida de Jesús y sus milagros. Y este tema lleva por título: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 10 al verso 17. Lucas 13, 10 al 17. Dice así: el doctor Lucas y evangelista enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres libre de qué? De tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de nosotros o de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas ¿por quién? Por él, por el Señor. Bueno, yo quiero comenzar esta enseñanza hablando un poquito, ¿verdad?, sobre esta situación que menciona el doctor Lucas. Él era un doctor. ¿Y cuántos saben que los doctores son muy detallistas, verdad? Ahora sí, como por ahí dicen, muy fijados y en todo. Sí, en todo se fijan ellos. Cuando tú vas a ver al doctor, de todo. ¿Y qué come? ¿Qué ha comido esto? ¿Cuánto duerme? Y todo te pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es su actitud? ¿Se enoja fácilmente o no? De todo ellos se preguntan. Entonces, esa es una parte que ellos desarrollan durante su preparación de su carrera. Y a mí me llama la atención porque yo dije, bueno, esta enfermedad, esta mujer, ¿no? ¿Cómo es posible que haya llegado esta enfermedad? Y hablando sobre esta enfermedad que esta mujer tenía de estar encorvada, esa enfermedad se le conoce como cifosis cervical, así se conoce. Ahora tú dirás, pastor, ¿qué es eso, no? De la cifosis cervical. Bueno, es la curvatura, de la columna vertebral, que procede desde un arqueamiento o redondeo de la espalda. Se hace así, se arquea o se llega hasta redondear. Por eso hay unos que
a veces trae una postura así como de joroba o anda agachada, así se enjoroban. Tienen una enfermedad que se llama físicamente cifosis ¿qué? Cervical, así se le conoce esa enfermedad. Y la mayoría de nosotros hemos visto a esas personas, ¿verdad? Con una columna así muy encurvada o con esa enfermedad cifosis cervical. Ahora, fíjense bien, es el resultado de esta situación, de esta enfermedad, por el aplastamiento del cuerpo o de las vértebras y deformaciones. La columna vertebral está armada por vértebras, tiene varias vértebras, desde la que es la parte cervical hasta la parte lumbar. Entonces van varias vértebras. Cuando nosotros tenemos una mala postura durante muchos años, la columna vertebral va adquiriendo esa mala postura. Y por eso hay algunas personas que caminan y cuando caminan siempre así como que viendo para abajo, porque traen ya una malformación en las cervicales o en la columna vertebral. Casi las personas por lo regular debemos de estar aprendiendo a caminar derecho, con la vista al frente, no hacia abajo, al frente nuestra vista. Son posturas que nos van ayudando a tener, se le llama como higiene postural, ¿sí? Para evitar lesiones al paso de los años. Ya cuando está uno anciano, pues ahí es donde más se manifiestan las situaciones, ¿verdad?, de postura. Y esas vértebras se van aplastando. Yo tenía un amigo que jugábamos básquetbol. En el básquetbol es un deporte de mucho impacto y cuando brincas, pues levantas una altura fuerte, ¿no?, del piso, 1,5 metros, 1 metro más o menos de altura, más cuando te ejercitas en tener mucho salto. Y a la hora de caer tienes que aprender a caer punta, talón, no puedes caer de talones. Pues en unas ocasiones este amigo llegó a caer por su desequilibrio al brincar, llegó a caer de talones y se le dañaron sus cervicales, se le aplastaron, y entre esas cervicales hay nervios, se llegan a aplastar las cervicales o a desviar y aplasta el sistema nervioso, causa unos dolores horribles, tremendos. Incluso los que han experimentado la lumbalgia en la espalda baja, también haz de cuenta como si te enterraran una aguja así en la espalda baja y quedas inmovilizado totalmente. Y ya de ahí no te mueves hasta que te lleven al hospital. Entonces, son lesiones muy fuertes, pero hablando de esta lesión o esta enfermedad, al paso de los años se va encurvando la columna vertebral y sale lo que comúnmente le decimos los mexicanos, está jorobado. Entonces, esta situación se describe también aquí en el Evangelio de Lucas 13:10. Dice que empieza de esta manera a narrarse esta situación. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de ¿qué? Fíjense, aquí tenemos que aprender algo. Esto nos deja ver que Jesús, nuestro Señor, acudía a la sinagoga el día de reposo. Es decir, que de Él tenemos que aprender a no dejar de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Hebreos 10:25. Ay, pastor, ya va a empezar. No, pues la palabra no lo dice, ¿verdad? Con el ejemplo arrastra. Dile al que está a tu lado, ahí nos hablan, el ejemplo arrastra. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo. Él acudía a la sinagoga y en días de reposo también. No se quedaba en su casa con el Face o con el WhatsApp, no. Él acudía a la sinagoga. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por... hombre, se les hace una costumbre también dejar de congregarse. Cuando la Biblia dice, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué? Exhortándonos quiere decir motivándonos. ¡Ánimo! El domingo te espero en la congregación, sin falta. ¿Cuántos dicen amén? Órale, pues los espero el domingo, sin falta, por favor. Es el día del Señor. Entonces, ¿este ejemplo de qué nos sirve? Ahí va, así bien clarito, es bien sencillo. Nos sirve para no excusarnos de la responsabilidad que tenemos de amar a Dios obedeciendo su palabra. ¿De qué? De que debemos de congregarnos. No dejar de congregarnos, dice la Escritura.
Porque es bueno congregarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Es bueno congregarnos. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 133, verso 1. Salmo 133, verso 1. Vamos a ver lo que amerita el reunirnos como hermanos en Cristo. ¿Qué conlleva? Fíjense. ¿Por qué digo que es bueno? Porque la Escritura lo dice. Salmo 133, 1 dice: mirar, fíjate, experimenta, date cuenta cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos han ido a algún evento de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México? ¿Alguien de aquí ha ido? Bueno, los que ya han ido me van a entender. Los que no han tenido la oportunidad de ir, dense la oportunidad de ir. No es pecado, O sea, no, porque vamos a aprender muchas cosas. Y aparte, si no pueden ir por su situación económica, pónganle ahí al Canal 11. En el Canal 11 pasan ahí la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y vean cómo el que está enfrente está, ¿sí o no?, dirigiendo la orquesta, ¿verdad? El director de la orquesta. Pero todos tienen que estar en armonía con él. O sea, van de acuerdo, van conjunto. Cada uno sabe su función, ¿se dan cuenta? Y cuando cada uno hace su función, se desarrolla una armonía. ¡Ay! Y sale un sonido muy hermoso, ¿sí o no? Y hasta te deleita tus oídos. Hasta a veces estimula tus sentidos y tus emociones. Y dices: ¡ay! ¡Qué padre se escucha! ¿Sí o no? Es un sonido bien agradable al cuerpo. ¿Cuántos han escuchado las alabanzas de Casa de Oración Guadalajara, que son las de piano? ¿Sí o no? Y empieza, ¿no? Pues ahí también hay armonía. Tiene que estar, las manos tienen que estar de acuerdo con lo que uno piensa y estar armonizando para que salga un buen sonido. Ay, a veces estás hasta escuchando las alabanzas de piano y dices: Señor, gracias. Y ya nada más la tarareas, ¿no? Tú también, ¿no? La alabanza, como ya te la sabes, la tarareas y te deleitas. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque Dios nos está diciendo: miren cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Cuándo se da la armonía en un matrimonio o en una familia o en una congregación? Cuando todos decidimos voluntariamente sujetarnos en obediencia a la palabra de ¿quién? Ahí hay armonía. Y vas a ver: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, Hay matrimonios que viven juntos y no están en armonía porque duermen en camas separadas, aunque ya lleven 50 años de casados. Hay padres con sus hijos que viven en la misma casa y no se hablan. Viven juntos, pero no viven en armonía. Jesús siempre buscaba estar en armonía con el Padre y estar en armonía con el pueblo, con sus hermanos en Israel. Por eso asistía a la congregación. No dejaba de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hasta se lo saben, para que no se dejen de congregar. Y miren cuán bueno y cuán delicioso es. Es muy bueno que habitemos juntos en armonía, porque ahí desciende la bendición de Dios, y la bendición de Dios es la que enriquece nuestra alma y no añade tristezas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y cuando Jesús acudía a la sinagoga, también lo hacía en el día de reposo. El Señor Jesús aprovechaba la ocasión, ¿para qué? Para enseñar, amados hermanos, y para obrar milagros y confirmar su enseñanza. Bueno, cuando tú y yo venimos a la congregación, tenemos que aprovechar la oportunidad de que se están llamando al ministerio de servidores. ¿Sabes que cuando tú vienes y te determinas estar sirviendo a Dios en la congregación, en el ministerio de servidores, enseñas a tus demás hermanos a servir a quién? A Dios. ¿Ves cómo el ejemplo arrastra, enseña? Pero hay quienes se han querido adueñar del ministerio de la silla, y ese ministerio no existe en la Biblia. Bueno, perdón, sí existe,
pero no queremos que se haga aquí, porque está ahí lo que le pasó a Elí. Quiso adueñarse del ministerio de la silla, ¡pum!, se fue para atrás y se desnucó. ¿Cuántos quieren servir en ese ministerio? Ya no les gustó, ¿verdad? Hasta se ríen de nervios, dicen, ay, pastor, pues para que no se les antoje ese ministerio de la silla. No, en la iglesia no está ese ministerio. Entonces aprovechaba Jesús la ocasión para enseñar y para obrar milagros, amados hermanos. La palabra siempre es respaldada por los milagros de Dios, la palabra. Y como Cristo Jesús es la palabra, por eso obraba milagros. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces, regreso al versículo 11, Lucas 13, 11. Dice así: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía, ¿qué? Ahora, imagínense a esta mujer cómo andaba. Yo apenas vi a una mujer, no andaba así tan encorvada, pero sí andaba un poco encorvada, y aparte también su pie para caminar estaba, su postura del pie no era recta, era hacia adentro de su eje longitudinal del cuerpo, hacia adentro, y lo arrastraba y caminaba así, arrastraba su pie. Y me acordé de este pasaje de la mujer que estaba así. Y imagínense esta mujer, ¿no? 18 años. No olvidemos que Lucas era médico y describe la enfermedad de esta mujer, de su curvatura. Era una deformación de su columna desde hace 18 años que lo padecía. Y dice ahí la escritura, dice Lucas, dice que tenía espíritu ¿de qué? De enfermedad. Ahora, ¿esto qué implica? Bueno, esto implica fuertemente que el mal había sido causado por un espíritu demoníaco, o que la principal causa era espiritual. ¿Cuántos saben que hay enfermedades a veces que son espirituales? Que la causa es espiritual. Entonces, por decir, voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos saben que a veces cuando no se perdona a la gente, muchos tienden su alma a estarse afligiendo, se amarga, se endurece el corazón y toda la vida viven quejándose, amargados, y hasta les viene cáncer? Sí, son enfermedades por causas espirituales, faltas de perdón. Muchos médicos, hoy en la actualidad, muchos médicos ya van, las personas enfermas van a la primera consulta y les dan el tratamiento, se terminan el tratamiento, van a la segunda consulta y el médico les pregunta, ¿cómo sigue? Y la persona dice, sigo mal, doctor, sigo mal, no me compongo. A ver, está medio raro, ya le di el tratamiento bien. Oiga, ¿tiene algún problema con algún familiar? Sí, con mi marido, ya no lo aguanto, doctor. Y le dice el doctor, ¿sabe qué? Pues su problema no es de tanto físico, su problema es de que tiene que perdonar a su marido. Faltas de perdón. Por ahí se menciona un caso, un pastor, nuestro pastor menciona un caso que él experimentó en su congregación, ¿verdad? Nuestro pastor Chuy Olivares menciona un caso de una mujer que se amargó y por no perdonar, pues terminó bien encorvada. Dicen que la tuvieron que cortar en dos para meterla al cajón. ¿Cuántos se quieren amargar? Ya nadie dijo amén. Sí, hermanos, de verdad, hay enfermedades que vienen así, por situaciones espirituales. Entonces, esto nos deja ver la causa. Miren, vamos a Lucas 13, 16. Ahí nos deja ver claro. Lucas 13, 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, 18, ¿qué? ¿Quién la había atado? ¿Ya ven cómo la causa de su enfermedad era espiritual? Y dice, hace una pregunta, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Claro que sí, como diciéndole el Señor a los que estaban ahí, oigan,
no se olviden de tener misericordia. Porque la misericordia te lleva hasta orar por el enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te vas a encontrar con algunos que tienen su ligadura espiritual o su enfermedad espiritual por causa de faltas de perdón. Algunos andan ligados, ¿sí?, espiritualmente por causa de adulterio, por causa de envidia, de celos, de pleitos, de envidias, de orgullos, de soberbia. Te vas a encontrar muchos enfermos espirituales. Y no se les debe de desatar aún en el día de reposo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. A libertad nos ha llamado Cristo. Pastor, pero ¿cómo se le desata a alguno que anda bien metido en el adulterio? Bueno, pues primeramente llevándole las buenas nuevas de salvación y diciéndole, oye, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios dice que ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Pero Dios no te está condenando, te está hablando para que te arrepientas de eso y te vuelvas al Señor. Y entonces seas desatado de tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, tenemos que abrir los ojos. Dile que está a tu lado así, abramos los ojos. ¿Para qué? Para poder ver y discernir a veces los casos que nos pone enfrente el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la causa de esta enfermedad era una aflicción satánica. Ya por 18 años, imagínense. De manera que la mujer manifestaba exteriormente en su cuerpo que estaba cautiva internamente. Claro que lo manifestaba. Imagínense a esta mujer, ¿no? O sea, yo me imagino que esta mujer empezó no empezó así, no nació así, empezó con un dolor en la espalda. Porque según físicamente, o sea, son la presión de las vértebras, de la columna vertebral. Entonces empieza poco a poco. Y probablemente como en el pueblo de Israel cuidaban ovejas, pues también tenían que andar cargando, ¿sí o no? Todo lo que, el alimento y todo eso. Probablemente esta mujer tenía que ayudar en casa o echar la tortilla, como dicen por acá, ¿no? Los hermanos. Y demasiado trabajo, y entonces esas cargas pues fueron dañando su columna, y en algún momento a lo mejor esta mujer ya no pudo soportar tanto. Tanta fue su aflicción, su situación, su carga, que probablemente a lo mejor hasta se llegó a desanimar o a desalentar, como a algunas mujeres les llega a pasar, ¿sí o no? Pastor, es que ya no aguanto. Ya no aguanto a mi marido, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto la situación que estamos viviendo. No trabajan, pastor. Nada más quieren vivir de lo que me da el gobierno. De verdad, a veces son cargas espirituales, hermanos. Y es ahí donde entonces, ¿qué sucede? Se manifiesta a veces que hay una opresión a veces satánica. Por eso es bien importante aplicar el principio de la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿qué dice? Ese ya se lo saben, amados hermanos. ¿Dar qué? Dar gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad, ¿sí?, de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En todo. ¿Sabes que dar gracias a Dios nos evita que nos amarguemos? Que nos amarguemos de las injusticias, de las circunstancias de la vida, de las presiones, de las aflicciones, de las enfermedades. Dar gracias a Dios. Ahora, dice la Escritura, regreso a Lucas 13:11, dice que esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía, ¿qué? Mira, literalmente lo dice claro. No podía levantar su cuerpo, es decir, no podía enderezarse por sí misma, no podía. Y nunca podía mantenerse en una posición que recta. No podía mantenerse. Muchas veces la enfermedad, hermanos, puede impedirnos verdaderamente mantenernos en una posición recta. Cuando Jesús la vio, fíjense, la vio el Señor. ¿Y qué hizo? La llamó.
quiero decirte que Dios está viendo tu situación. Y Dios todos los jueves a las 7 de la noche y los domingos nos llama. Porque está viendo nuestra situación. Está viendo que no puedes con el problema que traes encima. Y te llama que te acerques el jueves a las 7 de la noche al servicio general. Y te llama al servicio de mujeres. Y te llama al servicio de matrimonios. Y te llama al instituto bíblico. Y te llama al servicio general los domingos a las 11:30 de la mañana. Y muchos no quieren. No atienden el llamado. ¿Cómo no saben ustedes que Dios las puede sanar o los puede sanar cuando vengan? ¿Qué le dijo a Jesús a la hermana de Lázaro? Mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de quién? ¿Sabes por qué a veces no atendemos el llamado de Dios? Porque no le creemos. Ay, Señor. Y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando Jesús la vio, nos deja ver un atributo del Señor Jesús, que Él es omnisciente, que todos los que pasó, hermanos, todo lo sabe. Omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Omnipotente, todo lo puede, ¿verdad? Omnipresente, está en todo lugar y todo lo ve. Entonces, Dios es omnisciente. Dios sabía que esta mujer llevaba 18 años encorvada, ¿sí o no? Dios sabía que la causa de su enfermedad era una situación satánica, ¿sí o no? Claro que sí, amados hermanos. Dios sabe tu situación difícil. Amada hermana, quiero decirte que Dios conoce tu necesidad. Conoce todo de nosotros. Y para Él no pasamos desapercibidos. Jamás vamos a pasar desapercibidos para Él. Él conoce nuestra necesidad. Este fue el caso de esta mujer. Hace unos días yo estaba pasando por una situación difícil y yo decía: Señor, ayúdame, sálvame que perezco. Y llegó la respuesta del Señor. Llegó. Para Él no pasamos desapercibidos. En otra ocasión también Jesús, conociendo los pensamientos de los hombres, sanó a un hombre de la mano seca. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Vamos a Lucas capítulo 6, verso 8 al 10. Lucas capítulo 6, verso 8 al 10. Mas Él conocía los pensamientos de ellos. Ahí está la omnisciencia de Dios. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿Y qué hizo este hombre? Se levantó y se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Ustedes qué dicen? Bien. Pues sí, es lícito hacer bien. Y luego hace otra pregunta: ¿salvar la vida o quitarla? ¿Qué es lícito? Lo lícito. Salvarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así. ¿Y su mano fue qué? Imagínate la mano seca. Cuando una mano está seca, ya no tiene movilidad, está muerto. La parte del cuerpo no se mueve. Y de repente le dice: extiende la mano. No. Poder de Dios. Fíjate nada más la autoridad de la palabra. Extiende tu mano. El poder que tiene la palabra de Dios. Extiende tu mano. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Llamó a esta mujer y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Regreso a Lucas 13, 12. Cuando Jesús le dice estas palabras a esta mujer: eres libre de tu enfermedad, le está dando a entender: vas a salir de un determinado estado o condición para ser liberada de la opresión en la que te has encontrado ya 18 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay momentos en la vida cristiana
donde pasamos como por valles de sombra de muerte y los bombardeos están uno tras otro, situaciones difíciles una tras otra, pero de repente Dios te manda su palabra y esa palabra te da libertad de la opresión que estás teniendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Quiero decirte algo esta noche. Hay almas encorvadas y retorcidas por causa del pecado y que no pueden buscar a Cristo. Pero cuando el Señor las llama, las hace libres de su enfermedad y las endereza con el poder de su palabra y las libra de ir a la ruina. Salmo 107:20, por favor. Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y los sanó. Fíjate, qué tremendo, pero a veces tenemos que entender que cada día que Dios nos llama a asistir a algún servicio, es porque nos va a hacer libres de lo que traemos cargando. Puede ser opresión, puede ser escasez, puede ser enfermedad. ¿Qué es lo que traes? ¿Ves que la Escritura cuando dice el escritor en el Antiguo Testamento, el salmista, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero ahí hay un principio. Para que se cumpla que Él te va a sustentar, la condicionante es echa tu carga sobre Jehová. Echa tu carga que traes ahí, tu necesidad. ¿Tienes una necesidad personal en tu vida personal? Ponla en manos de Dios. Señor, tengo necesidad de ser restaurada en esta área de mi vida. La pongo en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen que Jesús puede restaurar nuestras vidas? ¿Lo creen verdaderamente? Pues ¿por qué no echamos a veces la carga sobre Él? ¿Por qué queremos seguirla trayendo todavía? Te manda el Señor a llamar los jueves y los domingos para que vengas a echar tu carga sobre Jehová y tú no quieres. ¿Quieres traer todavía tu carga? Y luego no nada más con eso, te enteras de otra carga de algún familiar y también te la echas encima. Y al rato ya andas con eso como que todo encorvado. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Pues todo me va mal, Señor. Ando más salado que el mar. No, hermanos, tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios. Es una oportunidad, es una bendición, amados hermanos, cuando Dios nos está llamando. Déjame decirte que el Señor Jesús te está llamando y te está diciendo, quiero hacerte libre de tu enfermedad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Versículo 13. Y miren lo que hizo el Señor. Y puso las manos sobre ¿quién? Sobre ella. ¿Y ella qué pasó? Se enderezó luego. ¿Y glorificaba a quién? A Dios. Miren, al poner las manos sobre esta mujer, el poder de Dios se manifestó. Y se enderezó, se puso derecha esta mujer. Es decir, se volvió en una posición recta para ser libre de su enfermedad. Lucas 4:40. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Estos les caía el 20. Les caía el 20 de que escuchaban de Jesús y sabían que tenían familiares enfermos y los traían ¿a quién? ¿Y por qué nosotros nos enteramos de los problemas y las situaciones que tienen los familiares y no los traemos a Jesús?
No les hablamos de la salvación, del perdón, de la justicia, de la verdad. No los llevamos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Eso se tiene que ser algo natural. Yo no sé, pero mira, al menos a todos los creyentes nos tiene que pasar eso. De llevar a alguien a Jesús. Y más cuando sabes que está enfermo. Puede estar enfermo físicamente, puede estar enfermo del alma, puede estar enfermo de la mente, puede estar enfermo de sus emociones. Y Dios te lo está mostrando. Ahora, ¿qué es lo que te está pidiendo Dios? ¿Que lo llevemos a quién? Llévalo a Jesús, amado hermano. Háblale de Cristo Jesús. Háblale de que el Señor lo quiere hacer o la quiere hacer libre de su enfermedad. Predícale el Evangelio. El Señor quiere traer libertad al cautivo en estos tiempos, más que nunca, en estos tiempos. Y dice que estos traían a estos enfermos a Él. Y el Señor Jesús dice, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía el Señor? Miren, aquí veo un atributo del Señor bien tremendo. La misericordia del Señor. Ya hemos platicado que la misericordia de Dios significa compasión. Y compasión habla de hacer algo por el prójimo. Te enteras a lo mejor, no hay día de servicio. Ok, está bien, lo entendemos. Pero te enteras que un familiar está pasando por una situación difícil. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Dios te bendiga. Oye, fíjate que me enteré que estás un poquito en situación difícil. ¿Me dejas comentarte algo? Ah, sí, claro que sí. Mira, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto, ¿no? Que pongamos nuestra confianza en Él, ¿no? Porque el escritor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que los que se acercan a Dios tienen que tener fe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo creo que Dios puede ayudarte. Acércate a Él con un corazón contrito y humillado y háblale con Él, habla con Él, dile la verdad, dile cómo te sientes, dile tu situación, dile que si has fallado en algún área de tu vida como persona, pídele perdón, el Señor te va a sanar y te va a restaurar. ¿Me dejas orar por ti? El Señor los quiere sanar. ¿Cuántos necesitan un toque del Señor en sus vidas esta noche? ¿Sabes cómo nos toca el Señor? Te voy a decir cómo nos toca. Con el poder de su palabra. Lo que cantábamos esa alabanza, ¿no? Hace rato. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Por el poder de tu palabra, el Señor quiere sanar. Miren, yo no sé, pero al menos a mí me pasa algo bien hermoso y experimento cosas bien hermosas con el Señor cuando el Señor me pone a compartirle a los drogaditos o a los alcohólicos o a los indigentes a veces. Siembro la semilla, siembro, no me voy a cansar de sembrar. Mientras Dios me permita vida, voy a seguir sembrando la semilla. Y siembro la semilla con ellos. Pero algo, yo noto algo, cuando llego, siempre trato de convivir también con ellos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿No? Pues los chavos así se hablan en la calle, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿De qué las rolas? ¿De qué chambeas? No, pues aquí cotorreando nada más. Oye, ya te han hablado de Cristo Jesús. No. Pues déjame hablarte de Él. Déjame decirte que Él te quiere sanar. Caray, pues si estoy bien o estoy enfermo. No, espérame, pero Él te quiere sanar de tu alma. Tu alma está enferma del pecado de alcoholismo, o ¿a poco no andas crudo? No, pues sí, no. Y se quedan así, su espíritu de su persona se queda hasta así como que, ¿qué onda? No, pues ¿me sabe algo o qué? Y empiezas a darles la palabra y reciben la palabra, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Digo, eso es en el caso con estas personas, ¿no? Hay otro tipo de personas también, familiares, que no son a lo mejor adictos al alcohol o a las drogas, pero tienen otro tipo de problemas o de enfermedad, de pecado, ¿verdad? Pero necesitan un toque del Señor en sus vidas. Necesitan que el Señor los toque con el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando un corazón torcido por el pecado es enderezado por la palabra de la gracia del Señor, lo primero que va a salir de ese corazón va a ser una expresión de alabanza y gratitud. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que el Señor tocó sus vidas con la palabra? Y te sanó y te perdonó tus pecados. ¿Y qué hiciste? Señor, gracias. Gracias por perdonar mis pecados, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte que hasta el día de hoy lo sigue haciendo el Señor. Cuando llegamos por eso dice el escritor de Juan, ¿no? De la carta a los Juan. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo, que intercede por nosotros delante del Padre todos los días. Él está intercediendo por ti y por mí hasta este momento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y lo primero que debe salir de nosotros es una expresión de alabanza y gratitud, como esta mujer. Se enderezó luego y fue glorificada ¿a qué? A Dios. ¿Cuántas veces Dios endereza nuestra alma? Nuestra alma se está yendo chueca por causa de nuestras malas decisiones y andar pecando contra Dios. Y cuando vamos en arrepentimiento porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo de nuestro pecado, nos está mostrando nuestra injusticia con la justicia de su palabra, y entonces somos redarguidos y caemos en arrepentimiento a los pies de Cristo, y Él nos perdona. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues endereza nuestra vida, la línea a que estemos bajo su voluntad, y entonces nos levantamos y decimos: Señor, gracias, Señor, muchas gracias. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14, Lucas 13, 14, fíjense. Pero el principal de la sinagoga, fíjense, ahí viene lo mejor también de esto. Enojado de que Jesús hubiera sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, y no en día de ¿qué? De reposo. Este hombre declaraba que hay otros 6 días a la semana. Sí, está bien claro. Y en los que se podía haber hecho esto legalmente. Para él era ilegal que Jesús estuviera sanando en día de reposo. Para él, para este hombre, principal de la sinagoga. Pero la mujer había asistido todas las semanas a los servicios ceremoniales de ahí de adoración de la sinagoga. Imagínate, por 18 años estuvo asistiendo a la sinagoga y nunca la sanaron. Nunca pudieron darse cuenta que era necesidad de orar por ella y clamar a Dios por su sanidad. Y los sanadores eran judíos, conocían la Biblia, ¿sí o no? El Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Conocían las reglas también, pero nunca habían ayudado a esta mujer. Eran muy minuciosos acerca de los puntos técnicos de cumplir la ley, pero su corazón estaba vacío de amor y de misericordia. No había amor y no había misericordia. ¿Te has enterado de alguna necesidad fuerte de algún hermano aquí? ¿Has ido a orar por él? Ya se pusieron muy serios, hermanos. ¿Por qué? Si él hubiera padecido, este hombre de la sinagoga principal, hubiera padecido de encorvamiento de la espalda durante 18 años, no le habría preocupado en qué día le enderezarían, ¿sí o no? ¿O sí? Pues no. Él lo que le interesaba más era que fuera enderezado, ¿sí o no? Él no le iba a importar si era sábado, día de reposo o no. Él le iba a importar que fuera sanado, liberado. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Miren, ¿saben qué hizo Jesús? Puso en evidencia a este hombre. Lo puso en evidencia.
y a todos los que piensan como él, porque no le dijo, porque realmente está diciendo hipócrita, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿qué hizo? Reprendió la hipocresía, ¿sí?, de este hombre de la sinagoga. Le recordó que él no debería de dudar en desatar, le recordó que él no dudaba en desatar en día sábado su buey y su asno para llevarlo a beber, ¿sí o no? Eso hacían ellos, los principales de la sinagoga también, desataban sus animales para darles agua el día sábado. Y ellos mostraban tal consideración con sus animales en el día sábado. Entonces, ¿acaso estaba mal que Jesús efectuara un acto de sanidad y de liberación sobre esta mujer, hija de Abraham, en el día sábado? No, creo que era lo justo, ¿no? Y lo misericordioso del Señor. ¿Sabes qué me deja ver esto a mí? Que para Dios las almas son la prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Lo material, lo material va y viene. Lo importante es la alma de quién? De la persona. Hay veces que estás haciendo tus actividades a diario y de repente Dios permite, nos prueba para ver qué tanta misericordia tenemos, si somos movidos a dejar lo que hacemos para hacer algo por el alma que está necesitada. Pero hay quienes están como Marta, afanada y turbada, dice la Escritura, ¿verdad? Así le decía. Y no quieren dejar sus quehaceres por atender a una alma que necesita escuchar de Jesús para ser sanada y liberada. Entonces, si para Dios la prioridad son las almas, también lo tiene que ser para nosotros. Dios te está poniendo gente en tu camino. Tráela a los pies de Jesús. Háblale de Jesús. Ya no te afanes. Mira, a mí me pasa algo. Y yo creo que le debe de pasar a todo cristiano. Hay momentos que estoy ocupado en hacer las cosas y de repente entra la llamada: pastor, necesitamos de favor, si puede venir a atender esta situación. Y a veces estoy haciendo algo importante y tengo que dejar eso importante por atender a ir y atender a esa. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dado. Nosotros también tenemos que atender a esa alma. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Miren, cuando Jesús utiliza la expresión hija de Abraham, indicaba que no solo era judía, sino que también era una verdadera creyente, era una mujer de fe. Y el encorvamiento de la espalda que le había sido causado había sido hecho por Satanás, ¿sí? Y en otras partes de la Biblia también vemos algunas enfermedades que son resultado de actividades satánicas. ¿Se acuerdan de las úlceras de Job? ¿Sí o no? ¿Quién permitió que fuera tocado en enfermedad? Dios. ¿A quién se lo permitió? El aguijón de Pablo en la carne, ¿sí o no? Le era dado un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Dicen, muchos escritores dicen que, teólogos dicen que era un aguijón como si fuera una enfermedad que lo hacía que se doblegara para que no se le subiera el orgullo. Pero fíjense, era ahí, dice, el mensajero de Satanás. Pero el diablo, quiero decirte que no puede hacer esto a un creyente sin el permiso de ¿quién? Sin el permiso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios predomina sobre cualquier enfermedad y cualquier sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus. Pregúntate, ¿por qué se avergonzaban todos sus adversarios? En primera, porque les estaba hablando con sus palabras y con sus hechos
lo que verdaderamente era amar al prójimo y hacer misericordia. ¿Qué le dijo en Miqueas 6:8? ¡Oh hombre! Dice, ¿qué pide Jehová de ti? ¡Oh hombre! Solamente 3 cosas pide Jehová de ti: amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante ¿quién? Ante tu Dios. Eso pide el Señor, eso pedía al pueblo de Israel, eso sigue pidiendo el Señor a nosotros, su iglesia. 3 cosas: amar misericordia, hacer justicia y humillarnos delante del Señor. Y no tomar la actitud como este principal de la sinagoga. Por eso se avergonzaban, porque no estaban haciendo lo que Dios les mandaba hacer. ¿Y cuántas veces nosotros nos avergonzamos porque no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer? Desaprovechamos las oportunidades porque estamos enfocados en las cosas de este mundo. Yo no digo que dejes de trabajar, que dejes de hacer tus labores en casa o donde Dios te ha puesto a servir. Pero estate al pendiente también. En medio de esas labores y de esas actividades, Dios te va a poner una necesidad para que le hables del Señor y el Señor traiga sanidad y libertad al cautivo. Y no nos pase lo que le pasó a estos adversarios del Señor, que se avergonzaban. Pero todo el pueblo, ¿qué dice? Se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas ¿por quién? Por todas las obras y las palabras de Jesús. Esto nos enseña que, fíjense, también de acuerdo al corazón de cada uno, se determina la respuesta a quién. ¿Cómo estaba el corazón de este principal de la sinagoga? Endurecido. ¿Sabes que nunca le dio la respuesta a Dios? Por 18 años tuvo la oportunidad de darle la respuesta a Dios, de amar a esta mujer y de orar por ella y de clamar por la sanidad de ella, y no lo hizo por 18 años. Tuvo que bajar Dios mismo en vivo y en persona y a todo color para enseñarle lo que tenía que hacer. Oh hombre, le estaba diciendo, solo te pido que ames misericordia, que hagas lo justo y que te humilles verdaderamente ante Dios. Pero este hombre no aprovechó la oportunidad. Como dice la Biblia, las oportunidades no se van, otros las toman. ¿Sí dice así, verdad? No dice así, ¿verdad? Si están despiertos. Igual, tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. Va a haber estorbos, pero aún en medio de esos estorbos, clama a Dios y Dios te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos traen una necesidad esta noche? Vamos a poner nuestra carga sobre el Señor. Y el Señor te va a hacer libre. Y esa libertad que tú experimentas, que tú estás viviendo, que Dios te ha llamado, te llamó este día. Y el Señor te va a hacer libre. El Señor quiere que tú vayas y que le hables a la gente de las virtudes de Él, a otros, para que los hagan libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pongámonos de pie y oremos. Ahí donde estás en tu lugar, habla con el Señor. Abre tu corazón y en obediencia a la Escritura, como dice su palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, estamos agradecidos con usted esta noche. Hoy queremos reconocer su fidelidad a nuestras vidas, tan grande e inmensa que no terminará jamás.
Hoy reconocemos la grandeza de su majestad, de su santidad, de su justicia, de su amor, de su perdón. Gracias. Gracias porque usted conoce todo de nosotros. Aún no está la palabra en nuestra boca y usted ya la sabe. Usted conoce mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor. Mi sentarme, mi acostarme y mi levantarme. Nada puedo esconder de usted. Por eso es que abro mi corazón en esta noche. Y traigo a usted, Señor, esta necesidad, esta carga que he estado trayendo. Esta situación en esta área de mi vida personal, la he hecho en sus manos. Su palabra me dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Y así lo hago, mi Señor. Hoy me despojo de esta carga. Esta situación difícil, este problema familiar, esta escasez, esto que estoy viviendo, Señor, usted lo sabe. Lo pongo en sus manos en esta noche. Se lo entrego, Padre eterno y celestial. Tenga misericordia de mí, Señor. Tenga compasión de este siervo, de esta sierva suya. Ayúdeme por misericordia, Padre. Creo que al abrir mi corazón, Señor, y hablarte la verdad también con respecto a mi vida personal, que en algún momento me he descuidado en mi vida durante estos días o el día de hoy y he errado en el blanco, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por estar afanado, turbado y enfocado en las cosas de este mundo. Pero hoy me despojo de todo peso, Señor, y del pecado que me asedia y pongo los ojos en ti, en Cristo Jesús, mi amado Señor y Salvador. Y quiero aprender a correr la carrera con paciencia que tengo por delante. Enséñame, Señor, a caminar contigo. Perdóname por contristar a tu Espíritu Santo o apagarlo en mi vida. Endereza, Señor, así como David te decía, endereza mis pasos, Señor. Ordénalos para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, Padre. Ordénalos con tu palabra, Señor. Ordena mi vida, Padre. Y no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Endereza mi alma, Señor. Mi espíritu y mi cuerpo también. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, me rindo a ti. Rindo mis propios caminos, rindo todo lo que soy, lo que puedo, lo que hago, Señor, lo rindo a ti en esta noche. Te entrego mi vida, Señor. Toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras, Señor. Gracias, Señor. Así como tú enderezaste a esta mujer, Señor, así te pido que endereces mi vida. Ayúdame por misericordia. Quiero ser libre de cualquier situación, Señor. Quiero aprender a andar en la libertad con que tú me has hecho libre. Habla con el Maestro y dile, Señor, hazme libre. Que de hoy en adelante pueda caminar derecha, en la libertad de tus mandamientos. Deleitarme en ellos, Señor. Ayúdame. Te amo y te necesito, mi Señor y Salvador Jesucristo. Eres todo para mí, Señor.
Llena mi vida de tu presencia esta noche. Que tu Espíritu Santo me llene, Señor. Llena esta vida de tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu amor y tu perdón a mi vida, Señor. Gracias por ordenar mi corazón en esta noche con el poder de tu palabra. Dame la fuerza para seguir caminando en justicia como a ti te agrada. Y ayúdame a atraer a otros a tus pies, Señor. Usa mi vida para atraer a otros hacia ti. Aquí estoy, Señor. Quiero glorificar y honrar tu nombre, haciendo lo justo y lo recto delante de ti. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de la palabra, y tomen un momento su lugar, ya casi terminamos. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos ha permitido en estas noches hablarnos para ver en qué condiciones estamos nosotros y qué necesitamos de nuestro Señor, porque todos tenemos necesidad de Él. Pero bien, hermanos, llegamos al momento de diezmos y ofrendas. Si alguien necesita un sobre, que levante la mano, mi hermano Alberto se lo va a llegar a su lugar. Mientras tanto, vamos abriendo nuestra Biblia en 2 Corintios 9. No, a ver. Segunda de Corintios 9, del versículo 10 al 13, vamos a la lectura. Dice: Dios que da la semilla, que siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y le hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Perdón, hermanos, no les dije que estoy leyendo la versión de HH, por si alguien no está parecido. Así también ustedes tendrán toda clase de riquezas y podrán dar generosamente, y que la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios, porque al llevar esta ayuda a los hermanos no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también nos movemos a dar muchas gracias a Dios, y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les mostrará que ustedes obedecen al Evangelio que profesan, el Evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Sabes que esto es un mandamiento, que demos nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Vamos a orar para poder entregar nuestros diezmos y ofrendas. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche que nos has permitido, Padre, escuchar aquí de tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por el sustento que nos has permitido en esta semana, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que esto que nosotros te damos sea, Señor, grato a tus ojos, Padre. No es la cantidad, Señor, sino la disposición de tu iglesia, de los hermanos, en dar un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús por tu generosidad con nosotros, por el sustento diario, Señor, en toda necesidad. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Adelante. Puedes sentarse, hermano. No sé. Bueno, hermanos, pues nos
despedimos ya para ir a casita a descansar. También nos despedimos por estar conectados en Facebook. Descansen en el Señor, que en esta noche tengan un buen descanso y pues a compartir lo que hoy Dios nos ha permitido escuchar y aprender de los Dios les bendiga.